Hola mis queridos hermanos, bueno, nuevamente es un placer estar aquí para traerles una nueva reflexión, un nuevo estudio sobre la palabra del Señor. Y bueno, para poder iniciar, empecemos orando, dándole gracias al Señor por este nuevo tiempo que Él nos ha concedido. Señor, en este tiempo, Señor, que tu palabra va a ser impartida, Señor, sé tú guiando mi boca, Señor, guiando mis pensamientos. Sé tú dando sabiduría y entendimiento, no solo a mí, sino a cada uno de los hermanos, Señor, que van a escuchar esta palabra que viene de parte de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido esta nueva oportunidad, Señor, para traer tu mensaje, para traer este refrigerio, Señor, que es para nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice mi vida y la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y que nosotros como cristianos es bueno que siempre estemos recordándolo, es bueno que siempre estemos buscando un poco más. Y a lo que me refiero el día de hoy, sobre lo que vamos a hablar, es guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a iniciar leyendo Juan capítulo 16, versículo 14. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Al principio, muchas de las personas probablemente no conocían al Señor, probablemente no creían en Él, pero ya para este momento muchos de nosotros confiamos y creemos que hay un Señor. Nos hemos vuelto creyentes en Él y por esa razón hemos renacido por el poder del Espíritu Santo. Y ahora nosotros estamos redimidos, estamos limpios, somos unas nuevas personas. Y bueno, la gente que no cree en el Señor o los que creen pero de una manera errada, piensan que el Señor habita en templo físico, en templo material. Pero no, Dios no es un Dios material, sino que Él habita en nosotros. Incluso el Señor nos dice en su palabra: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, siendo esto que el cielo viene a ser su trono y la tierra donde están sus pies, ¿qué cosa puede haber lo suficientemente grande o lo suficientemente buena para que el Señor pueda habitar ahí? Pues no puede ser nada físico. Esta tierra tan destruida que la tenemos el ser humano y nosotros también que la habitamos, no somos o no éramos lo suficientemente dignos como para que el Señor esté en medio de nosotros. El Señor no habita en templos hechos por manos de hombres, como ya lo decía, pero este cuerpo que no es obra del hombre, no es obra del ser humano, sino que esto es obra de Dios. Toda su obra y toda esta composición, cabeza, extremidades, el tronco, todo eso fue diseñado por el Señor. Entonces, en ocasiones hay cuerpos que están en ruinas, están destruidos, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces el Señor no puede habitar en ese cuerpo, en ese templo. Pero ¿qué sucede? Gracias a que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para pagar nuestros pecados, nosotros podemos ser limpios, podemos ser redimidos y está la posibilidad de que nuestro cuerpo sea reconstituido. Entonces, no puede haber algún arquitecto que rehaga este templo, ni siquiera como Salomón, como ya lo conocemos. Él construyó el templo de Salomón, pero ni siquiera teniendo a un arquitecto de ese calibre, este templo puede ser reconstruido sino solamente por la mano de Dios y por su gracia. Y una obra similar de restauración ya ha ocurrido antes y en la Biblia se nos menciona. Y esta obra sucedió en la ciudad de Corinto, donde ahí los habitantes creaban templos impresionantes, pero sus cuerpos físicos, estaban totalmente destruidos por el pecado. Y ahora vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí el Señor menciona varias cualidades en las cuales nosotros como seres humanos, si las tenemos, no podemos entrar ni ser partícipes del reino de Dios. Pero el Señor tuvo tal condescendencia que Él, por su gracia, nos perdona. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo fue que sucedió esto? De ser una ciudad donde la mayoría de personas eran pecadores. Bueno, todos somos pecadores, ¿ya? Pero si nosotros creemos en el Señor, si nosotros confiamos en Él, si lo aceptamos en nuestro corazón, tenemos esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios y en un futuro estar en su presencia. Pero ahora, volviendo a estos de los Corintios, ¿qué fue lo que sucedió para que estas personas puedan ser redimidas? Pues veamos, el Señor Jesús estaba a punto de ir al cielo después de que Él triunfó sobre la muerte, pero antes de irse Él estaba con sus discípulos y estando ellos ahí Él les dijo de que Él se iba a ir, pero no los iba a dejar solos, sino que iba a dejar con ellos el Consolador. Y este Consolador era su Espíritu, el Espíritu Santo, el cual vendría para tomar posesión de este cuerpo siempre y cuando la persona lo acepte con fe de que Jesucristo murió por sus pecados. Entonces, una vez la persona cree de todo su corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en él y el Espíritu Santo será quien los guíe, quien les dé dirección. Y ojo con esto, Él nos guiará a toda verdad y también glorificará al Señor. Porque este es el objetivo final de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que al final de todo, nosotros con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con lo que el Señor nos da y nos provee, de esa manera glorifiquemos al Señor. Ese es el objetivo del Espíritu Santo, que nuestra vida sea para glorificar al Señor. Es un hecho que la dirección del Espíritu Santo es una de las grandes verdades, tanto como del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Más de 40 veces las manos directrices de Dios se ven manifestadas en su pueblo de antaño y también incluso cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, Él fue guiado por el Espíritu. Y aquí hay algunos versículos que les quiero compartir en donde esto se menciona y es evidente. En primer lugar, Mateo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora también Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El alcance que provee la dirección de parte del Espíritu Santo va mucho más allá de cualquier comprensión. Es el propósito de Dios de que un hijo dentro del hogar se aproveche, que aprenda de toda esa sabiduría que tienen sus padres y su madre. Entonces, de la misma manera, nosotros como creyentes, Dios quiere que nosotros aprovechemos de esa gran, enorme, infinita sabiduría que tiene Dios y que nos puede servir y que nos va a servir para nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El hombre por sí mismo no puede guiarse, no podemos guiarnos por nosotros mismos. Pero sigamos leyendo otros versículos y otros pasajes donde vemos que tenemos que ser guiados y es el Espíritu Santo quien nos guía. Vayamos a Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Este versículo lo que nos quiere decir
es que es importante que nosotros, como seres humanos, necesitamos ser guiados. En Salmos 5, versículo 8 dice: Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Salmo 23:3 dice: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmos 27:11: Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmos 31:3: Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmos 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí vemos en estos salmos reflejados que David, o el rey David, también necesitaba de la guía de Dios. Entonces, en varios de los salmos, David pide por esa dirección, por esa guía, porque él simplemente no sabía o no tenía la seguridad hacia dónde debía ir o qué es lo que debía hacer. Pero él le pedía al Señor, clamaba al Señor, entonces el Espíritu le daba esa seguridad y esa dirección que necesitaba. En la Biblia no hay ninguna orden o mandamiento que nos hable de ser guiados por el Espíritu. Pero lo que sí se nos dice es que nadie puede seguir el camino de Dios por su propia dirección. Entonces, sí o sí, necesitamos ser guiados por el Espíritu para llegar al camino perfecto de Dios. Ahora sigamos con los versículos. Vayamos a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí ellos demuestran que son hijos maduros en Dios porque se dejan ser guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:18 nos dice: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La guía directa del Espíritu que mora en nosotros es una experiencia muy grata y muy enriquecedora. Incluso esta supera a la antigua forma de cómo se guiaba en el Antiguo Testamento. Porque anteriormente la revelación, la guía, venía mediante sueños, venía mediante voces, venía mediante pruebas por revelación. Entonces esos métodos actualmente son considerados inefectivos debido a la presente relación que tenemos por gracia con el Espíritu. Entonces el Espíritu habita este cuerpo al igual que nosotros. Nosotros vivimos y servimos en estrecho compañerismo con el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el método de la guía del Espíritu Santo y para esto voy a mencionar algunos puntos. El primero de ellos es: el Espíritu nos guía a través de su palabra. Hay muchos creyentes que no tienen la menor duda de que el Espíritu Santo los puede guiar, pero en ocasiones ellos se pueden quedar paralizados enfrente de una situación debido a la duda, porque no saben cuál es la manera en la que el Espíritu Santo de alguna u otra manera los va a poder guiar. El factor que más ansiedad produce en el mundo de hoy es la incertidumbre, el no saber qué puede suceder de aquí al día de mañana, esa ansiedad por saber el futuro, ya sea el día de mañana, la próxima semana, qué es lo que puede venir. Permanentemente tenemos que tomar decisiones en esta vida y estas decisiones pueden afectar tanto a mi vida personal como la vida de mis compañeros, de mi familia, de incluso en la iglesia. Estas decisiones pueden afectar de alguna u otra manera, pero la pregunta es: entonces, ¿cómo puedo hacer para tomar buenas decisiones? Y aquí hay una historia que les quiero contar. Resulta que hace tiempo hubo un sargento y vio un muchacho que estaba haciendo el servicio militar. Entonces este sargento le dijo de que fuera al campo
y seleccionara las papas. Las papas que estaban buenas las ponía en una bolsa y las papas que no estaban tan buenas o simplemente estaban para ser desechadas las ponga en otra bolsa. Entonces el sargento lo envió con esa misión, pero al cabo de... pasó una hora, pasaron 2 horas y este muchacho no venía. Entonces el sargento, digamos que se preocupó y fue al campo a ver qué es lo que sucedía y por qué este muchacho no volvía con las papas ya clasificadas. Entonces el sargento se fue acercando al campo y lo vio, y se dio cuenta, él notó de que este muchacho tenía una papa en la mano y la estaba revisando de adelante, de atrás, le daba la vuelta y lo observaba con gran detenimiento. Entonces este sargento se le acercó a este chico y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Acaso no te gusta tu trabajo? Pero el chico le dice, no es que no me guste el trabajo, son las decisiones las que me están matando. Este chico no podía decidir si la papa que tenía en la mano era buena o no era tan buena, ya que quizás para su parecer la papa era buena, se veía bien, pero quizás, no sé, piense que al tacto él pensaba que no era tan buena. Entonces él no sabía decidir si ponerla en la primera bolsa o en la segunda. Y así también hay decisiones, quizás como esta, quizás no, en donde no sabemos qué hacer, pero ahí es cuando entra el Espíritu Santo y nos guía. Y el Espíritu Santo nos guía en primer lugar es a través de su palabra. En Juan capítulo 16 versículo 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De modo que para conocer la guía del Espíritu Santo tenemos que leer la Biblia, conocer la Biblia, su palabra, porque el Espíritu Santo nos va a traer a nuestra memoria lo que nunca estuvo ahí. Mientras más sepamos de la Biblia, más seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Así que es muy importante que prestemos atención a todo esto. En segundo lugar, el Espíritu nos guía a través de la oración, porque hay miles de cosas en las cuales nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero muchas veces esa guía puede que no esté en la Biblia. Y para esto está la oración. En Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En tercer lugar está el Espíritu guía a través del consejo de hermanos. Lejos está del propósito de la Biblia desechar todo ese conocimiento de hombres y mujeres espirituales. Se necesita ser humildes para consultar a otros, pero hay otros quienes son demasiado orgullosos que piensan de que otros hermanos no tienen la suficiente capacidad o no tienen el suficiente conocimiento de la sabiduría espiritual, por lo que debido al orgullo no pueden preguntar. Muchos matrimonios enfrentados con verdaderos problemas son demasiado orgullosos para enfrentar a otros sobre sus problemas, siendo ellos los únicos culpables de sus propios problemas. Por lo tanto, ante una elección importante en la que no sabes cuál es el camino seguro, busca el consejo de los ancianos. Es importante reconocer a los ancianos en esto, o también a los pastores o a los hermanos y hermanas en los cuales uno se siente identificado y siente confianza. El Espíritu Santo los guiará para de esa manera ellos nos puedan dar el consejo apropiado que necesitamos para nuestras vidas y la circunstancia por la cual estemos viviendo. Como punto número 4, el Espíritu nos guía a través de las circunstancias. Y George Mueller en una ocasión dijo algo referido a las circunstancias. Coloco en una balanza las circunstancias
Ellas, al igual que la palabra, el consejo, las oraciones, son utilizadas por el Espíritu para hacernos conocer la voluntad de Dios. En la Biblia hay varios ejemplos en donde se nos habla de hombres que tuvieron que atravesar diferentes circunstancias a lo largo de su vida, pero a pesar de esto, el Señor estuvo con ellos. Y uno de ellos es José. Aquí José, cuya vida Dios sometió a un potente despliegue de circunstancias a lo largo de su vida, en las cuales José es más que seguro que se sentía impotente sobre lo que sucedía a su alrededor y en su vida. Muchas de las situaciones venían de corazones y de manos impías, las cuales lo único que querían era hacerle mal, hacerle daño a José. Pero Dios cuidó la vida de su siervo en todo ese trayecto en el que tuvo esas terribles circunstancias, para que al final de todo José le pudiera decir lo siguiente a sus hermanos. En Génesis 45, versículo 5 dice: Pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y José les dijo: No fueron ustedes quien me llevaron allí, sino fue Dios quien me puso en ese lugar para ser señor de todo Egipto y de la casa de Faraón. José pudo ver ese despliegue tremendo de circunstancias en contra de su vida, pero al final de todo ese camino, él pudo reconocer de que Dios era soberano por todas las cosas, porque se dio cuenta de que a pesar de todos esos malos momentos, esas malas épocas, al final de todo eso, dio su fruto, tuvo un propósito. Entonces eso fue lo que José pudo reconocer de la mano gloriosa de Dios. Y otro ejemplo de esto es Pablo, el apóstol Pablo. Y en Hechos 16, versículo 6 nos dice lo siguiente: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí Pablo y sus compañeros intentaron ir a ese lugar para hacer una obra misionera, pero esa no era la voluntad del Señor, por lo que el Espíritu no les dejó que fueran ahí. En Hechos 16, versículo 7 se nos dice: Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí una vez más vemos que el Espíritu está cerrándole las puertas a Pablo, porque Dios no quería que Pablo fuera al Asia Menor. Lo que quería Dios es que Pablo fuera a Europa. Por eso es que todas estas circunstancias hacían de que Pablo no pudiera ir a ninguno de esos lugares. Más tarde, cuando ellos llegan a Troas, ellos escuchan a un varón macedónico y este les dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí tenemos en un solo ejemplo varias circunstancias directoras y de un llamamiento en donde las puertas estaban cerradas de izquierda a derecha. A Pablo no se le permitió ir a dos lugares al principio, pero ¿por qué fue todo esto? Porque el Señor no lo quería ahí, sino que Él lo quería en otro lugar. El Espíritu es el que moldea las circunstancias para que nuestra vida se oriente al camino y al llamado del Señor. Y es así como muchos hermanos han sido llamados a predicar en otros países, a hacer misiones, y es debido a las circunstancias. Muchas veces sus puertas han sido cerradas en ciertos sitios, pero el Señor y el Espíritu, mediante esas circunstancias, los han llevado a tomar el camino de emprender la obra en el campo misionero. Y ahora les quiero comentar acerca del misionero David Livingstone. Pues apenas él recibió al Señor como su Salvador, él se interesó por las misiones, porque él decía que la salvación de las almas debe ser lo principal y lo fundamental de cada creyente. Pero su decisión por las misiones no vino en esa primera instancia, a pesar de que se interesó por ello, sino que después de un proceso que él vivió fue que tomó la decisión. Su decisión vino años más tarde, gracias a que él conoció
a un misionero en China. Entonces, ¿qué pasó aquí? David Livingstone se preparó, estudió en la Facultad de Medicina para recibirse como médico y de esa manera poder ir a China y aportar con eso. Entonces, cuando David Livingstone se graduó, obtuvo su título, él ya estaba listo para ir a China y ir a hacer misiones allá. Pero resulta de que justo en esa época ocurrió la famosa Guerra del Opio, por lo que ahí se le cerraron las puertas para que él pueda ir a China. De ahí la Sociedad Bíblica Británica le aconsejó de que en vez de China él fuera a India. Pero él decía de que en ese lugar sus conocimientos probablemente no servirían debido a que en India hay muchos médicos. Y fue gracias a Robert Moffat, un misionero del África del Sur, que se conmovió por la situación que estaba pasando David Livingstone, por lo que lo invitó, y así fue como él decidió ir al continente negro. Entonces aquí podemos notar y no podemos dudar de que el Espíritu guió, acomodó de cierta manera las circunstancias para que él no vaya donde él pensaba que podría servir, sino que todo eso sirvió para que él fuera guiado donde verdaderamente él podría hacer la obra misionera, y esto fue en el África. Y ya para finalizar, mis amados hermanos, tenemos que recordar de que el Espíritu ha guiado y sigue guiando a los cristianos a través de puertas de que se abren y otras puertas que se cierran. Pero lo que tenemos que hacer es estar en íntima comunión con el Señor para poder escuchar y discernir cuál es la dirección que debemos tomar, cuál es el rumbo que debemos seguir, siempre y cuando leamos su palabra, oremos, pidamos consejo a otros hermanos en la fe, y también conozcamos de que no siempre es donde nosotros queremos ir, sino donde el Señor tiene preparado su plan, y ahí es donde Él nos va a poner. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestra guía, Señor, principal, fundamental. Tú eres el que conoce, Señor, el futuro, Señor. Nadie más que tú tiene el control de todas las cosas, Señor. Gracias porque nosotros creemos en ti y que tú nos permites, has dado ese regalo, esa gracia que es la salvación, Señor, y has dejado a tu Espíritu Santo para que muere en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú permites este tiempo, Señor, que sea de gran bendición para cada una de las vidas, para cada uno de mis hermanos, Señor. Guíanos cada día, Señor, y sabemos que tú no nos desamparas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.